Hoy os voy a contar una historia que empieza con una paz y termina con la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad. Sí, amigos, vamos a adentrarnos en el camino hacia la Segunda Guerra Mundial, desde las cenizas de la Primera hasta ese fatídico 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler decidió que ya estaba bien de charlas y era hora de invadir Polonia. Y si pensáis que la Segunda Guerra Mundial empezó en el 39, técnicamente sí, pero en realidad empezó 20 años antes, con un tratado que humilló a toda una nación. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido histórico y quieres seguir descubriendo las historias más épicas y fascinantes, suscríbete a Mitos e Historia Crónicas Épicas, activa la campanita y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos vamos a pasar las próximas horas juntos recorriendo uno de los periodos más oscuros y fascinantes de la historia moderna. Así que ponte cómodo que empezamos. 28 de junio de 1919. Palacio de Versalles. La Primera Guerra Mundial ha terminado hace 7 meses y los vencedores se reúnen para decidir qué hacer con Alemania. Francia quiere venganza. Reino Unido quiere mantener el equilibrio de poder en Europa y Estados Unidos, con su presidente Wilson, quiere una paz justa y duradera. Spoiler, no va a haber paz justa ni de coña. Lo que salió de esas negociaciones fue probablemente el tratado de paz más desastroso de la historia moderna. Alemania no solo perdió la guerra, es que la acabó de cagar en todos los sentidos posibles. Primero, las reparaciones de guerra. Alemania tenía que pagar 132.000 millones de marcos de oro, una cifra tan brutal que equivaldría hoy a unos 400.000 millones de dólares. Para que os hagáis una idea, era básicamente imposible de pagar. La economía alemana estaba destrozada después de años de guerra total, millones de muertos, infraestructuras hechas polvo, y ahora encima les tocaba pagar esta barbaridad. Los alemanes tardaron décadas en pagar estas reparaciones y el último pago lo hicieron en el 2010. Sí, habéis oído bien, 2010. 91 años después de firmar el tratado todavía estaban pagando. Eso es lo que yo llamo rencor duradero. Pero no acaba ahí la cosa. El artículo 231 del tratado, conocido como la cláusula de culpabilidad de guerra, obligaba a Alemania a aceptar toda la responsabilidad del conflicto. Toda. Como si Austria, Hungría, Rusia, Francia y el resto no hubieran tenido nada que ver. Esto no solo era humillante, es que era injusto a niveles épicos. Imaginaos que os culpan de todo un desastre en el que participaron un montón de personas y encima tenéis que firmar un papel diciendo que sí, que todo fue culpa vuestra. Pues eso es lo que le hicieron a Alemania. Este artículo caló hondo en la psique alemana y creó un resentimiento masivo que tipos como Hitler supieron explotar de maravilla. Y luego están las pérdidas territoriales, que fueron tremendas. Alemania perdió el 13% de su territorio europeo y todas sus colonias de ultramar. Alsacia y Lorena volvieron a Francia, que llevaba desde 1870 queriendo recuperarlas. Polonia renació como nación independiente y se llevó una buena tajada del este alemán, incluyendo el corredor polaco que separaba Prusia Oriental del resto de Alemania. Los Sudetes fueron para la recién creada Checoslovaquia. En total, Alemania perdió 7 millones de habitantes y zonas industriales clave como la Cuenca del Sarre, que fue puesta bajo administración de la Sociedad de Naciones durante 15 años. Y el Rin fue desmilitarizado, con tropas aliadas ocupando la zona durante años. Pero lo que realmente jodió a los alemanes fue la limitación militar. El ejército alemán, que había sido una de las máquinas de guerra más potentes del mundo, quedó reducido a 100.000 hombres. ¡100.000! Para un país del tamaño de Alemania, eso era básicamente tener un ejército simbólico. Nada de tanques, nada de aviación militar, nada de submarinos. La armada quedó reducida a 6 acorazados viejos y algunos barcos pequeños. Y por si fuera poco, se prohibió el servicio militar obligatorio y se disolvió el Estado Mayor General. Alemania quedó militarmente castrada, incapaz de defenderse de verdad si cualquier vecino decidía atacarla. Lo gracioso, y por gracioso quiero decir trágico,
es que muchos alemanes ni siquiera creían que habían perdido la guerra. Cuando Alemania firmó el armisticio en noviembre de 1918, no había tropas enemigas en suelo alemán. El frente occidental estaba en Francia y Bélgica. Esto dio pie a la leyenda de la puñalada por la espalda, la idea de que el ejército alemán no había sido derrotado en el campo de batalla, sino traicionado por políticos, comunistas y judíos en casa. Esta narrativa fue especialmente popular entre los veteranos y los nacionalistas, y Hitler la usó hasta la saciedad para llegar al poder. La realidad era que Alemania estaba militarmente exhausta, económicamente arruinada y a punto de colapsar. Pero la propaganda de la puñalada por la espalda caló hondo. El Tratado de Versalles fue un desastre diplomático monumental. En lugar de crear una paz duradera, creó las condiciones perfectas para otra guerra. Francia quería venganza y seguridad, así que apretó todo lo que pudo. Reino Unido quería mantener a Alemania débil, pero no tanto como para desestabilizar Europa. Y Wilson quería sus famosos 14 puntos y la Sociedad de Naciones, pero al final tuvo que ceder en casi todo. El resultado fue un tratado que dejó a Alemania humillada, resentida y desesperada por recuperar su orgullo nacional. Y cuando tienes a toda una nación sintiéndose así, solo hace falta que aparezca el tipo adecuado en el momento adecuado para prenderle fuego a todo. Spoiler: ese tipo se llamaba Adolf Hitler y estaba a punto de entrar en escena. Así que ahí lo tenéis, la semilla de la Segunda Guerra Mundial plantada en los jardines de Versalles. Una paz diseñada para castigar que terminó creando el monstruo que devoraría Europa 20 años después. Porque resulta que humillar a una gran potencia y dejarla sin opciones no es la mejor receta para la paz mundial. ¿Quién lo diría, verdad? Vale, acabamos de ver cómo el Tratado de Versalles dejó a Alemania hecha polvo y resentida. Pero Alemania no fue el único país que salió jodido de la Primera Guerra Mundial. Italia también estaba cabreada porque había luchado del lado de los aliados y apenas recibió nada a cambio. Y en medio de este caos de posguerra, con economías destrozadas, millones de parados y gobiernos débiles que no sabían qué hacer, empezaron a surgir movimientos políticos nuevos que prometían orden, grandeza nacional y soluciones rápidas. Spoiler: esas soluciones iban a costar millones de vidas. Hoy vamos a conocer cómo dos tipos carismáticos y megalómanos, Benito Mussolini y Adolf Hitler, aprovecharon el caos para convertir democracias en dictaduras totalitarias. Empecemos por Italia, porque Mussolini llegó al poder primero y básicamente escribió el manual del fascismo que Hitler luego copió y mejoró. Italia había ganado la guerra, pero se sentía perdedora. Habían prometido al pueblo territorial y gloria, pero en la conferencia de paz apenas recibieron migajas. Fiume y Dalmacia, que los italianos consideraban suyas, fueron para Yugoslavia. Encima, la economía italiana estaba por los suelos, con inflación brutal, paro masivo y huelgas constantes. El gobierno liberal era débil y los comunistas ganaban fuerza, lo que aterrorizaba a la clase media y a los empresarios. En este contexto de caos apareció Mussolini, un exsocialista que había fundado los Fasci di Combattimento en 1919. Mussolini era un tipo listo, brutal y con un ego del tamaño de Roma. Sabía vender su mensaje: orden frente al caos comunista, grandeza nacional frente a la humillación, acción frente a la debilidad parlamentaria. Sus camisas negras, grupos paramilitares de veteranos de guerra y nacionalistas radicales empezaron a aterrorizar a socialistas y comunistas por toda Italia. Quemaban sedes sindicales, pegaban palizas a activistas de izquierda y el gobierno miraba para otro lado porque muchos en el establishment veían a Mussolini como un mal menor frente a la amenaza bolchevique. Error garrafal, como pronto descubrirían. En octubre de 1922, Mussolini organizó la famosa Marcha sobre Roma, donde miles de fascistas convergieron en la capital exigiendo el poder. El rey Víctor Manuel III, en lugar de usar al ejército para pararlos, decidió nombrar a Mussolini primer ministro. Así, sin pegar un tiro, Mussolini llegó al poder. Una vez en el gobierno, Mussolini no perdió el tiempo. Transformó Italia en una dictadura en pocos años.
disolvió partidos políticos, censuró la prensa, creó la policía secreta OBRA y estableció el culto a su personalidad como el Duce, el líder infalible. El fascismo italiano combinaba nacionalismo extremo, corporativismo económico, militarismo y un rechazo total a la democracia liberal y al comunismo. Mussolini quería reconstruir el Imperio Romano y aunque en la práctica Italia seguía siendo una potencia de segunda, la propaganda vendía una imagen de grandeza que muchos italianos compraron. El fascismo se convirtió en el modelo a seguir para otros movimientos autoritarios en Europa, especialmente para un cabo austríaco frustrado que estaba empezando a hacer ruido en Alemania. Ahora hablemos de Hitler, el tipo que llevó el totalitarismo a niveles que Mussolini ni soñaba. Adolf Hitler era un veterano de guerra austríaco que se había mudado a Alemania y se había unido al Partido Obrero Alemán, que pronto se convertiría en el partido nazi. Hitler era un orador increíble, capaz de hipnotizar a masas con su retórica llena de odio, resentimiento y promesas de grandeza. Su mensaje era simple pero efectivo. Alemania había sido apuñalada por la espalda en la Primera Guerra Mundial por judíos, comunistas y traidores. El Tratado de Versalles era una humillación inaceptable. Alemania necesitaba espacio vital, pureza racial y un líder fuerte. Y ese líder, obviamente, era él. En noviembre de 1923, Hitler intentó dar un golpe de Estado en Múnich, el famoso Putsch de la cervecería. Fue un desastre total. La policía bávara disparó contra los nazis, mataron a 16 golpistas y Hitler acabó en la cárcel. Pero este fracaso resultó ser una bendición disfrazada. En prisión escribió Mein Kampf, su manifiesto político lleno de antisemitismo, racismo y planes de expansión territorial. Más importante aún, Hitler decidió que no iba a llegar al poder por la fuerza, sino usando el sistema democrático contra sí mismo. Y joder, funcionó de maravilla. Durante los años 20 el partido nazi era marginal, pero cuando llegó la Gran Depresión en 1929, todo cambió. La crisis económica mundial golpeó a Alemania especialmente duro. El paro se disparó a 6 millones de personas. La clase media se arruinó. El sistema bancario colapsó. Y la República de Weimar, ya de por sí débil y desprestigiada, no supo manejar la crisis. La gente estaba desesperada y buscaba soluciones radicales. Hitler prometía trabajo, orden, orgullo nacional y venganza contra los que habían humillado a Alemania. Su propaganda era brillante, sus mítines multitudinarios eran espectáculos perfectamente coreografiados, y su mensaje caló especialmente entre los desempleados, los veteranos de guerra y la clase media arruinada. En las elecciones de 1930, los nazis pasaron de 12 escaños a 107. En 1932 obtuvieron 230 escaños, convirtiéndose en el partido más grande del Reichstag. Los conservadores alemanes, aterrorizados por el crecimiento del Partido Comunista, pensaron que podían usar a Hitler como peón. Le darían el cargo de canciller, pero lo controlarían desde dentro del gobierno. Tremendo error. El 30 de enero de 1933, el presidente Hindenburg nombró a Hitler canciller de Alemania. Los nazis habían llegado al poder legalmente. Y una vez dentro, Hitler no perdió ni un segundo en convertir Alemania en una dictadura totalitaria. En febrero de 1933, el Reichstag se incendió en circunstancias misteriosas. Hitler culpó a los comunistas y usó el incendio como excusa para suspender las libertades civiles y perseguir a sus enemigos políticos. En marzo aprobó la ley habilitante que le daba poderes dictatoriales. En julio disolvió todos los partidos políticos excepto el nazi. En agosto de 1931, cuando murió Hindenburg, Hitler fusionó los cargos de canciller y presidente, convirtiéndose en el Führer, el líder absoluto de Alemania. En menos de 2 años, Hitler había transformado una democracia en una dictadura totalitaria. Controló la prensa, la educación, la cultura. Creó la Gestapo, la policía secreta que aterrorizaba a cualquiera que se opusiera al régimen. Estableció los primeros campos de concentración para presos políticos
y empezó a implementar su ideología racial, persiguiendo a judíos, gitanos, homosexuales y cualquiera que no encajara en su visión de una Alemania aria pura. Mussolini había abierto el camino, pero Hitler llevó el fascismo a un nivel completamente nuevo de horror y eficiencia. Y ahí los tenéis, Mussolini y Hitler, los dos dictadores que iban a hundir Europa en la guerra más destructiva de la historia. Llegaron al poder aprovechando el miedo, el resentimiento y el caos de la posguerra. Prometieron orden y grandeza y entregaron opresión y muerte. Porque resulta que cuando la gente está desesperada, está dispuesta a creer en cualquier charlatán con respuestas simples a problemas complejos. Y estos dos tipos eran los charlatanes más peligrosos del siglo XX. Vale, acabamos de ver cómo Mussolini y Hitler llegaron al poder prometiendo soluciones mágicas a problemas muy reales. Pero hay una pregunta clave que tenemos que responder. ¿Por qué la gente les creyó? ¿Por qué millones de personas estaban dispuestas a entregar su libertad a estos dictadores? La respuesta tiene un nombre muy concreto: la Gran Depresión. El crash económico más brutal de la historia moderna, que empezó en Wall Street en octubre de 1929 y se extendió como una plaga por todo el planeta. Vamos a ver cómo una crisis financiera en Estados Unidos terminó siendo el fertilizante perfecto para que crecieran los fascismos en Europa. Porque cuando la gente no tiene qué comer, está dispuesta a escuchar a cualquiera que prometa pan y trabajo, aunque sea un psicópata. 29 de octubre de 1929. El famoso Martes Negro. La bolsa de Nueva York se desploma de forma catastrófica. Los inversores entran en pánico total y venden todo lo que pueden, pero nadie quiere comprar. El valor de las acciones cae en picado y se evapora una cantidad obscena de dinero en cuestión de horas. Pero esto no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Durante los años 20, conocidos como los locos años 20, la economía estadounidense había crecido de forma espectacular. Todo el mundo invertía en bolsa, muchos con dinero prestado, creyendo que las acciones solo podían subir. Se creó una burbuja especulativa gigantesca basada en optimismo irracional y crédito fácil. Cuando la burbuja explotó, arrastró consigo a millones de inversores, grandes y pequeños. Bancos quebraron, empresas cerraron y el pánico financiero se extendió como un incendio. Pero el crash de Wall Street fue solo el principio. Lo que siguió fue una depresión económica global que duró toda la década de los 30. Estados Unidos, que era el motor económico del mundo, entró en una espiral descendente brutal. El Producto Interior Bruto cayó casi un 30% entre 1929 y 1933. El desempleo se disparó hasta alcanzar el 25% de la población activa. Eso significa que 1 de cada trabajadores estaba en paro. Millones de personas perdieron sus casas, sus ahorros y cualquier esperanza de futuro. Las colas del pan se convirtieron en algo habitual en las ciudades americanas y familias enteras vivían en chabolas construidas con cartón y hojalata en los llamados Hoovervilles, nombrados irónicamente por el presidente Hoover, que no supo o no quiso hacer nada efectivo para parar la crisis. Y como Estados Unidos era el gran prestamista del mundo en los años 20, cuando se vino abajo, arrastró a todo el planeta con él. Los bancos americanos empezaron a pedir la devolución de los préstamos que habían hecho a Europa, pero los europeos no tenían dinero para pagarlos. El comercio internacional colapsó porque los países empezaron a levantar barreras arancelarias para proteger sus industrias nacionales, pero eso solo empeoró las cosas. La producción industrial mundial cayó en picado, el paro se disparó por todas partes, y la crisis fue especialmente devastadora en Alemania, que ya estaba económicamente débil por las reparaciones de guerra del Tratado de Versalles. Cuando los préstamos americanos se secaron, la economía alemana se hundió como el Titanic. En Alemania, el desempleo llegó a 6 millones de personas en 1932. 6 millones. La clase media, que había confiado en el sistema democrático de Weimar, vio cómo sus ahorros se evaporaban y sus negocios quebraban. Los obreros se quedaron sin trabajo y sin esperanza.
La gente hacía cola durante horas para conseguir un trozo de pan o un plato de sopa caliente. El marco alemán, que ya había sufrido una hiperinflación brutal en 1923, volvió a perder valor. Las familias alemanas vivían en la miseria mientras los políticos de la República de Weimar discutían en el Reichstag sin ponerse de acuerdo en nada. El sistema democrático parecía incapaz de solucionar la crisis y la gente empezó a buscar alternativas radicales, y ahí es donde entran los nazis y los comunistas. Ambos extremos del espectro político prometían soluciones rápidas y drásticas. Los comunistas querían una revolución proletaria al estilo soviético, nacionalizar la industria y redistribuir la riqueza. Los nazis prometían orden, trabajo y restaurar la grandeza alemana, destruyendo a los enemigos internos, judíos, comunistas y traidores. Hitler culpaba de la crisis a una conspiración internacional judeo-bolchevique y prometía liberar a Alemania de las cadenas del Tratado de Versalles. Su mensaje caló especialmente entre los millones de alemanes desesperados que veían cómo el centro político moderado no tenía respuestas. En las elecciones, los nazis pasaron de ser un partido marginal a convertirse en la fuerza política más grande de Alemania. La Gran Depresión fue el vehículo que llevó a Hitler al poder. Pero Alemania no fue el único país donde la crisis alimentó el extremismo. En Francia, el gobierno cambió constantemente durante los años 30 sin conseguir estabilizar la economía. Aparecieron movimientos fascistas como las Cruces de Fuego que amenazaban con derrocar la República. En España, la crisis económica y las tensiones políticas terminaron explotando en una guerra civil en 1936. En Reino Unido, aunque la democracia aguantó mejor, hubo disturbios y manifestaciones masivas de parados. En Estados Unidos, el New Deal de Roosevelt logró estabilizar la situación, pero muchos temían que América pudiera caer también en el fascismo o el comunismo. La Gran Depresión no solo destruyó economías, destruyó la confianza en el sistema democrático liberal. Y aquí está la clave para entender el ascenso de Hitler y el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Cuando la gente tiene trabajo, comida en la mesa y esperanza de futuro, la democracia funciona razonablemente bien. Pero cuando millones están en paro, pasando hambre y viendo cómo sus familias sufren, están dispuestos a darle el poder a cualquiera que prometa soluciones, aunque esas soluciones impliquen sacrificar la libertad. Hitler no llegó al poder solo por su carisma o su retórica. Llegó al poder porque la Gran Depresión había creado un ejército de alemanes desesperados dispuestos a creer en cualquier cosa que les devolviera la dignidad y el sustento. La crisis económica fue el caldo de cultivo perfecto para el totalitarismo. Así que ahí lo tenéis. Una crisis financiera en Wall Street terminó alimentando el ascenso del nazismo en Alemania y desestabilizando todo el orden mundial. La Gran Depresión demostró que el capitalismo sin controles podía ser tan destructivo como cualquier ideología totalitaria y que cuando la economía colapsa, la democracia tiembla. Los años 30 fueron una década de sufrimiento masivo, radicalización política y preparación para el conflicto más sangriento de la historia. Porque cuando tienes a millones de personas desesperadas, a dictadores megalómanos en el poder y a democracias débiles que no saben cómo responder, la receta para el desastre está servida. Y el desastre estaba a punto de explotar. Vale, Hitler ya es canciller de Alemania desde el 30 de enero de 1933. Los conservadores alemanes piensan que lo tienen controlado, que es un payaso útil que pueden manipular. Tremendo error. Lo que va a pasar en los próximos 2 años es una masterclass en cómo destruir una democracia desde dentro y convertir un país entero en una máquina de guerra totalitaria. Vamos a ver cómo Hitler pasó de ser un canciller más a convertirse en el Führer absoluto, el dictador con poder ilimitado sobre cada aspecto de la vida alemana. Y spoiler, lo hizo de forma brutalmente eficiente, eliminando a sus enemigos, a sus rivales e incluso a sus propios aliados cuando dejaron de serle útiles. Primero, Hitler necesitaba deshacerse de cualquier oposición política, y la excusa perfecta le cayó del cielo, o mejor dicho, se la fabricó.
El 27 de febrero de 1933, apenas semanas después de que Hitler tomara el poder, el edificio del Reichstag ardió en llamas. Un joven comunista holandés llamado Marinus van der Lubbe fue arrestado en el lugar y confesó haber provocado el incendio. Hasta hoy hay debate sobre si los nazis lo provocaron ellos mismos o simplemente aprovecharon un acto aislado, pero lo que importa es cómo lo usaron. Hitler declaró que era el inicio de una insurrección comunista y convenció al presidente Hindenburg de firmar el decreto del incendio del Reichstag, que suspendía las libertades civiles básicas, libertad de expresión, de prensa, de reunión. La Constitución de Weimar quedó suspendida indefinidamente. Los nazis empezaron a arrestar masivamente a comunistas, socialistas y cualquiera que se opusiera al régimen. Miles de personas fueron a parar a campos de concentración improvisados. Con la oposición comunista eliminada y la izquierda aterrorizada, Hitler convocó nuevas elecciones en marzo de 1933. Pero estas no fueron elecciones libres. Las los camisas pardas nazis, intimidaban a los votantes, cerraban locales de partidos rivales y pegaban palizas a candidatos de la oposición. A pesar de esta violencia sistemática, los nazis solo consiguieron el 40% de los votos. No tenían mayoría absoluta. Pero a Hitler le daba igual. Formó una coalición con el Partido Nacionalista Alemán y en marzo presentó al Reichstag la ley habilitante, que básicamente le daba poderes dictatoriales al gobierno de Hitler durante años. Esta ley permitía al canciller aprobar leyes sin pasar por el Parlamento. Era el fin de la democracia parlamentaria alemana. La ley fue aprobada con los votos nazis y conservadores, mientras los socialdemócratas votaban en contra y los comunistas ya estaban arrestados o escondidos. Solo hacía falta que el 87% del Reichstag votara a favor, y lo consiguieron gracias a la intimidación y los pactos. Con poderes dictatoriales en el bolsillo, Hitler empezó la Gleichschaltung, la coordinación o sincronización de toda la sociedad alemana bajo control nazi. Primero fueron los partidos políticos. En junio y julio de 1933, todos los partidos políticos excepto el nazi fueron disueltos o se autodisolvieron bajo presión. El Partido Socialdemócrata fue prohibido. El Partido del Centro Católico se disolvió voluntariamente, los nacionalistas se fusionaron con los nazis. En julio, Alemania se convirtió oficialmente en un estado de partido único. Luego vinieron los sindicatos. El 1 de mayo, el Día del Trabajador, los nazis organizaron grandes celebraciones y al día siguiente disolvieron todos los sindicatos independientes y arrestaron a sus líderes. Los sustituyeron por el Frente Alemán del Trabajo, controlado por el partido nazi. Los trabajadores ya no podían organizarse ni negociar colectivamente. Pero Hitler no solo eliminó a sus enemigos, también se cargó a sus aliados cuando le estorbaban. La SA, los camisas pardas liderados por Ernst Röhm, habían sido fundamentales para el ascenso nazi. Eran millones de matones de calle que habían intimidado y asesinado a enemigos del partido durante años. Pero en 1930 las SA empezaban a ser un problema. Röhm quería que las SA absorbieran al ejército regular alemán y convertirse en el nuevo ejército revolucionario nazi. Esto cabreaba muchísimo a los generales del ejército tradicional, la Wehrmacht, cuyo apoyo Hitler necesitaba para sus planes de expansión. Además, algunos jerarcas nazis como Göring y Himmler veían a Röhm como un rival peligroso. Así que Hitler decidió liquidar el problema de la forma más brutal posible. 30 de junio de 1930, la noche de los cuchillos largos. Hitler, con el apoyo de las SS de Himmler y la Gestapo, ordenó el asesinato de los líderes de las SA. Röhm fue arrestado y ejecutado en su celda. Decenas de líderes de las SA fueron fusilados sin juicio. Pero Hitler aprovechó la purga para deshacerse de otros enemigos y rivales. Kurt von Schleicher, ex canciller que había intrigado contra Hitler, fue asesinado junto con su esposa. Gregor Strasser, un nazi del ala más socialista que se había distanciado de Hitler, también fue ejecutado. En total murieron entre 85 y 200 personas, según las fuentes.
Y lo increíble es que Hitler presentó esta masacre como un acto de legalidad, diciendo que había impedido un golpe de Estado de Röhm. El ejército, aliviado de que las RAF fueran neutralizadas, juró lealtad personal a Hitler. La purga fue un éxito total para Hitler. Eliminó rivales, consolidó su poder y se ganó la lealtad del ejército. 2 meses después, en agosto de 1930 murió el presidente Hindenburg, el último vestigio del viejo orden imperial. Hitler inmediatamente fusionó los cargos de canciller y presidente, convirtiéndose en el Führer und Reichskanzler, el líder y canciller del Reich. Ya no había nadie por encima de él. El ejército alemán juró lealtad no a la Constitución ni al Estado, sino a Hitler personalmente. Alemania ya no era una república, ni siquiera una dictadura normal. Era un estado totalitario donde el poder absoluto residía en un solo hombre. Y ese hombre tenía planes muy ambiciosos y muy peligrosos. Pero la consolidación del poder no fue solo política, fue también ideológica y racial. En 1935, Hitler promulgó las leyes de Nuremberg que institucionalizaban la persecución de los judíos alemanes. Estas leyes les quitaban la ciudadanía alemana y prohibían los matrimonios y relaciones sexuales entre judíos y arios. Los judíos fueron excluidos de la función pública, las profesiones liberales, la educación. Empezó una campaña sistemática de deshumanización que prepararía el terreno para el Holocausto. Pero en 1935 esto todavía parecía discriminación legal, no genocidio. El mundo miraba y muchos pensaban que Hitler eventualmente se moderaría. Spoiler, no lo hizo. Mientras tanto, Hitler empezó a preparar a Alemania para la guerra. Violó abiertamente el Tratado de Versalles, reintroduciendo el servicio militar obligatorio en 1935. El ejército alemán, limitado a 100.000 hombres, empezó a expandirse rápidamente. La industria alemana se puso a fabricar tanques, aviones y armamento a un ritmo frenético. Hitler invirtió masivamente en infraestructura militar. Las famosas autobahns no eran solo para turismo, eran para mover tropas rápidamente. La economía alemana se militarizó completamente. El paro desapareció porque todos estaban trabajando para la máquina de guerra nazi. Y la propaganda de Goebbels convencía a los alemanes de que todo esto era necesario para recuperar la grandeza nacional y defenderse de los enemigos que rodeaban Alemania. En solo 2 años, Hitler había transformado a Alemania de una democracia débil en una dictadura totalitaria y militarizada. Había eliminado toda oposición política, se había cargado a sus rivales incluso dentro del partido nazi, había establecido un culto a su personalidad como líder infalible y había empezado a implementar su ideología racista. Alemania estaba lista para la expansión. Y el mundo estaba a punto de descubrir que apaciguar a Hitler había sido el error más grave del siglo XX. Después de consolidar su poder interno y convertir a Alemania en una dictadura totalitaria, Hitler estaba listo para pasar al siguiente nivel: probar hasta dónde podía llegar sin que las potencias europeas reaccionaran. El tipo sabía perfectamente que el Tratado de Versalles había dejado a Alemania maniatada, pero también que las democracias occidentales estaban divididas y cansadas de guerra, así que decidió empezar a rearmarse y a expandirse paso a paso, midiendo cada movimiento para no provocar una reacción inmediata. Spoiler, no le frenó nadie. Y lo peor es que cada vez que veía que no pasaba nada, subía la apuesta. Así es como empezó el gran ensayo general de la Segunda Guerra Mundial. La primera gran jugada fue la remilitarización del Rin en marzo de 1936. Según el Tratado de Versalles, esa zona occidental de Alemania debía estar desmilitarizada para proteger a Francia. Era una especie de colchón de seguridad. Pero Hitler decidió que ya era hora de deshacerse de esa humillación. El 7 de marzo, 3 batallones de soldados alemanes cruzaron el Rin y marcharon en formación hacia Colonia y Düsseldorf. En total, eran menos de 30.000 hombres, casi nada comparado con el ejército francés, pero el movimiento fue pura audacia política. Si Francia hubiera reaccionado,
Hitler habría tenido que retirarse, pero Francia no reaccionó, ni Reino Unido. Las tropas francesas estaban listas para intervenir, pero el gobierno dudó, temeroso de otra guerra. Hitler triunfó sin disparar un solo tiro. Alemania había roto el tratado y el mundo no hizo nada. Este éxito le dio a Hitler una confianza brutal. Vio que podía desafiar el orden internacional sin consecuencias. En casa su popularidad se disparó. La remilitarización fue vendida como la restauración de la soberanía alemana, un acto patriótico. Los soldados fueron recibidos con flores y vítores, y el ejército, que había dudado de Hitler al principio, entendió que el Führer era un genio político. A partir de aquí, el plan se aceleró. Hitler empezó a invertir aún más en el rearme. Los astilleros producían submarinos, las fábricas de aviones trabajaban día y noche y la Wehrmacht crecía a pasos agigantados. En 3 años, Alemania pasó de tener 100.000 soldados a más de 800.000. Las industrias del acero y del motor se convirtieron en pilares del esfuerzo bélico. La economía entera giraba en torno a la preparación para la guerra. Mientras tanto, en Europa nadie parecía querer aceptar lo que estaba pasando. Reino Unido estaba centrado en su política de apaciguamiento, convencido de que si se daba a Hitler parte de lo que pedía, se quedaría tranquilo. Francia estaba políticamente paralizada, con gobiernos débiles y una opinión pública exhausta. Y la Sociedad de Naciones, ese intento de crear una paz duradera tras la Primera Guerra Mundial, se mostraba tan impotente como inútil. Italia, por su parte, ya no era enemiga potencial de Alemania. Mussolini se había aislado tras su invasión de Etiopía en 1935 y necesitaba aliados. Hitler vio la oportunidad perfecta de acercarse al otro dictador del Mediterráneo. En 1936 se selló el eje Roma-Berlín, un pacto político y simbólico que unía a los dos regímenes fascistas. Ese mismo año, en 1936, estalló la Guerra Civil Española. Hitler la vio como una oportunidad de oro para probar sus armas y tácticas. Envió aviones, tanques y asesores militares al bando franquista, mientras Stalin hacía lo mismo con el bando republicano. Fue una especie de ensayo general de la guerra que vendría después. La Legión Cóndor alemana arrasó ciudades españolas con bombardeos, el más famoso, el de Guernica, en 1937. Alemania afinó su estrategia de Blitzkrieg, la guerra relámpago, y probó la coordinación entre infantería, tanques y aviación. Vamos, que mientras los demás hacían declaraciones diplomáticas, Hitler ensayaba cómo invadir medio continente. Pero el paso decisivo vino en 1938, con la anexión de Austria, el famoso Anschluss. Hitler, que era austríaco de nacimiento, siempre había soñado con unir Alemania y Austria en un solo Reich. El Tratado de Versalles lo prohibía expresamente, pero ¿a quién le importaba a esas alturas? En marzo de 1938, Hitler ordenó a la Wehrmacht que cruzara la frontera austríaca. El canciller austríaco Schuschnigg, presionado, convocó un referéndum para decidir si el país debía mantenerse independiente. Hitler no pensaba arriesgarse. Envió tropas antes del referéndum. Schuschnigg dimitió y el partido nazi tomó el poder en Viena. Cuando las tropas alemanas entraron, fueron recibidas por multitudes eufóricas ondeando banderas con esvásticas. Austria fue anexionada sin resistencia. Otro desafío directo al orden internacional. Otra victoria sin disparar. Y aquí viene lo mejor, o lo peor, según cómo lo mires. Tras el Anschluss, Hitler puso los ojos en Checoslovaquia, un país democrático creado después de la Primera Guerra Mundial, con una gran minoría alemana en los Sudetes. Hitler exigía que esos territorios fueran anexados a Alemania para proteger a los alemanes étnicos que vivían allí. Pero lo cierto es que lo que quería era destruir Checoslovaquia, una espina pro-occidental en medio de su plan de expansión. El gobierno checoslovaco se negó, confiando en que Francia y Reino Unido cumplirían sus compromisos de defensa. Gran error.
en la Conferencia de Múnich de 1938, las potencias occidentales cedieron ante las exigencias de Hitler. Chamberlain, el primer ministro británico, salió del encuentro agitando un papel y diciendo que traía paz para nuestro tiempo. Spoiler, no. Lo que traía era tiempo para que Hitler siguiera preparando la guerra. La anexión de Austria y el desmembramiento de Checoslovaquia demostraron que el apaciguamiento no funcionaba. Pero, desde el punto de vista de Hitler, todo eran victorias. Había conseguido expandir las fronteras del Reich sin una sola batalla, mientras Francia y Reino Unido intentaban autoconvencerse de que así evitarían otra guerra. La propaganda nazi vendía estos triunfos como el comienzo de una nueva era alemana. Millones de alemanes se sentían orgullosos y agradecidos a su líder por devolverles la grandeza perdida. Lo que no sabían era que el precio sería el infierno que estaba por venir. Hitler no había terminado. Solo estaba calentando motores. Las piezas del tablero europeo estaban en movimiento y la partida hacia la Segunda Guerra Mundial acababa de empezar en serio. Después del Anschluss y la conquista sin disparar de Austria, Hitler estaba crecido. Todo lo que intentaba le salía bien y el resto de Europa miraba con miedo, pero sin hacer nada. En este punto de la historia, entramos en una de las decisiones más absurdas, cobardes y a la vez humanas de la política moderna, la política de apaciguamiento. Para entenderla, hay que ponerse en la piel de los políticos de entonces. Francia y Reino Unido estaban traumatizados por la Primera Guerra Mundial, 11 millones de muertos, campos arrasados y una generación entera destruida. La gente no quería ni oír la palabra guerra. Así que cuando Hitler empezó a exigir el territorio de los Sudetes en Checoslovaquia, las potencias occidentales decidieron que lo mejor era darle lo que pedía y esperar que se calmara. Lógica aplastante. Si vives en el cuento de Blancanieves. Checoslovaquia no era cualquier país. Era una de las pocas democracias sólidas que quedaban en Europa Central y tenía una economía industrial potente, además de un ejército moderno. Pero tenía un problema. Casi 3 millones de alemanes étnicos vivían en la región de los Sudetes, pegada a la frontera con Alemania. Hitler, con su habitual maestría propagandística, empezó a quejarse de que esos alemanes eran maltratados y oprimidos por el gobierno checoslovaco. Por supuesto, esto era pura exageración. Pero era el pretexto perfecto para exigir la anexión del territorio. Detrás de esa excusa humanitaria se escondía el verdadero objetivo: destruir Checoslovaquia y seguir expandiendo el Tercer Reich. El gobierno checoslovaco se negó a ceder los Sudetes y confió en sus aliados. Francia tenía un tratado de defensa con ellos y Reino Unido era su amigo estratégico. Pero la realidad era que ni franceses ni británicos tenían ganas de pelear. Así entran en escena 3 personajes clave: Adolf Hitler, Neville Chamberlain, primer ministro británico, y Édouard Daladier, el jefe de gobierno francés. En septiembre de 1938, Chamberlain decidió volar personalmente a Alemania para hablar con Hitler. Quería convencerlo de resolver el asunto pacíficamente. Lo que consiguió fue bajarse los pantalones diplomáticamente. Hitler le gritó, lo humilló y le hizo exigencias crecientes. Chamberlain volvió a Londres creyendo que podía razonar con él. No se daba cuenta de que estaba negociando con un depredador, no con un político normal. Mientras Hitler seguía elevando el tono, Checoslovaquia movilizaba su ejército. El país estaba dispuesto a resistir. Tenía defensas fortificadas en las montañas y un ejército de más de 1 millón de hombres. Pero Francia y Reino Unido presionaron a Praga para que aceptara las exigencias alemanas. Chamberlain estaba absolutamente convencido de que si no cedían, Europa entraría en una nueva guerra mundial. Y así, en septiembre de 1938, se organizó una conferencia internacional en Múnich para resolver el conflicto. No invitaron a los checoslovacos. Sí, habéis oído bien. Iban a decidir el destino de su país sin ellos en la mesa. Asistieron Hitler, Mussolini, Chamberlain y Daladier.
el cuarteto de la historia del desastre diplomático. En la conferencia de Múnich, Hitler se presentó como un líder razonable que solo buscaba la unificación de los alemanes étnicos en un mismo Estado. Mussolini hizo de mediador y presentó un plan que en realidad había sido redactado por los propios alemanes. Chamberlain y Daladier, agotados y con la presión de evitar una guerra, aceptaron todas las exigencias de Hitler. El acuerdo se firmó la noche del 30 de septiembre de 1938. Checoslovaquia debía ceder los Sudetes a Alemania inmediatamente. A cambio, Hitler prometía que no pediría nada más. «Paz para nuestro tiempo», proclamó Chamberlain al regresar a Londres, agitando el papel firmado. Fue aclamado como un héroe por haber evitado la guerra. Pero lo que realmente había hecho era darle a Hitler un cheque en blanco para seguir destruyendo Europa. Cuando Hitler volvió triunfal a Alemania, fue recibido por multitudes eufóricas. La anexión de los Sudetes fue presentada como una victoria patriótica sin derramar sangre. Alemania se había expandido de nuevo sin disparar un tiro. Dentro del país, el régimen nazi se reforzó aún más. Cualquiera que se atreviera a criticar al Führer quedaba desacreditado, porque a ojos del pueblo lo que hacía funcionaba. El ejército alemán entró en los Sudetes en octubre y tomó el control de las fábricas, carreteras y defensas checas sin oposición. Checoslovaquia perdió un tercio de su territorio, su industria pesada y sus líneas defensivas. Estaba condenada, aunque aún no lo sabía. La traición de Múnich fue un golpe devastador para los checos. El presidente Beneš, humillado, dimitió poco después. Checoslovaquia quedó mutilada y vulnerable. Y, por si fuera poco, Polonia y Hungría aprovecharon el caos para anexionarse pequeñas partes del país. Europa entera se llenó de discursos sobre la paz, pero en realidad todos sabían que aquello no era más que una pausa. Hitler no tenía la menor intención de detenerse. De hecho, apenas 6 meses después, en marzo de 1939, Alemania ocupó el resto de Checoslovaquia sin resistencia. Así, por primera vez, Hitler se anexionaba a un territorio que no tenía mayoría alemana. Se había quitado la careta por completo. El apaciguamiento había llegado a su punto más ridículo. Chamberlain seguía diciendo que Hitler no quería la guerra, que solo buscaba justicia territorial. Pero los hechos demostraban lo contrario. Hitler ya tenía el control de Austria, Checoslovaquia, las regiones del Rin y un ejército modernizado con millones de soldados. Francia empezaba a darse cuenta del error, pero estaba demasiado dividida internamente para actuar. Mientras tanto, Stalin observaba desde Moscú con una mezcla de desconfianza y cinismo. Sabía que más tarde o más temprano Hitler iba a romper el equilibrio de Europa y ya empezaba a mover sus propias fichas para cuando eso ocurriera. La conferencia de Múnich pasó a la historia como el mayor ejemplo de cobardía diplomática del siglo XX. Fue el momento exacto en el que Occidente perdió la oportunidad de detener a Hitler antes de que fuera demasiado tarde. Ceder ante un dictador puede parecer una forma de ganar tiempo, pero en realidad solo le das tiempo a él para fortalecerse. Y eso fue exactamente lo que pasó. Hitler había aprendido que los aliados hablaban mucho, pero no actuaban. Confiado y cada vez más megalómano, ya miraba hacia el este. Polonia sería la próxima pieza del dominó. Y cuando la derribara, ya no habría vuelta atrás. El camino hacia la guerra total estaba prácticamente sellado. Tras el desastroso apaciguamiento de Múnich y la destrucción de Checoslovaquia, Hitler estaba imparable. El tipo ya había aprendido la lección. Europa podía ser conquistada sin disparar un tiro, solo con audacia y faroles bien lanzados. Pero su siguiente objetivo no iba a ser tan fácil. Polonia no era un país pequeño ni débil, y además contaba con garantías de defensa por parte de Francia y Reino Unido. Sin embargo, lo que más preocupaba a Hitler no era Occidente, sino lo que tenía al este. Porque si había un país con el poder militar suficiente para frenar su expansión, ese era la Unión Soviética de Stalin,
Y aquí empieza una de las alianzas más surrealistas, cínicas y maquiavélicas de toda la historia moderna, el pacto Ribbentrop-Molotov. Antes de llegar a ese pacto infame, hay que entender el contexto. Stalin había estado observando las jugadas de Hitler con creciente preocupación. La expansión alemana hacia el este amenazaba directamente los intereses soviéticos. Desde Moscú, el dictador soviético sospechaba que los occidentales, especialmente Reino Unido y Francia, estaban dejando que Hitler se fortaleciera a propósito para empujarlo contra la Unión Soviética más adelante. No era una paranoia sin fundamento. Muchos líderes occidentales veían el comunismo como una amenaza incluso mayor que el fascismo. Mientras tanto, Stalin purgaba su propio ejército. Entre 1936 y 1938 mandó ejecutar o encarcelar a miles de oficiales por miedo a conspiraciones. Así que, paradójicamente, cuando la amenaza nazi crecía, el Ejército Rojo se debilitaba internamente. Por otro lado, Hitler tenía claro que su expansión hacia el este era inevitable. En su mente delirante, los pueblos eslavos eran inferiores y Alemania necesitaba Lebensraum, espacio vital. Ese espacio estaba en Ucrania, Polonia y Rusia. Pero también era un jugador estratégico. Sabía que no podía enfrentarse a Francia, Reino Unido y la Unión Soviética al mismo tiempo. Alemania aún no tenía recursos suficientes para una guerra en dos frentes. Así que decidió, al menos temporalmente, neutralizar a Stalin. Y aquí entra en escena Joachim von Ribbentrop, su ministro de Asuntos Exteriores, un tipo servil que hacía de relaciones públicas del Tercer Reich ante el mundo. Su misión: convencer a los soviéticos de que Alemania y la Unión Soviética podían entenderse. Un sinsentido político, considerando que eran enemigos ideológicos totales. Pero en política los intereses pesan más que las ideologías. En el verano de 1939, las negociaciones diplomáticas se aceleraron. Francia y Reino Unido también intentaban convencer a Stalin de formar una alianza para contener a Hitler, pero sus misiones diplomáticas fueron lentas, improvisadas y sin autoridad para tomar decisiones rápidas. Stalin percibió debilidad y lentitud en los aliados, mientras que los alemanes ofrecían soluciones concretas. En agosto, Ribbentrop viajó a Moscú para negociar directamente. Stalin, que no era precisamente ingenuo, vio una oportunidad brillante. Tiempo. Él sabía que una guerra entre Alemania y Occidente era inevitable, y si podía mantenerse al margen mientras ambos se destruían mutuamente, tanto mejor. Así, el 23 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión que sorprendió al mundo entero. Oficialmente el pacto establecía que ambas potencias se comprometían a no atacarse mutuamente durante los próximos 10 años. Alemania podía moverse libre hacia el oeste sin preocuparse por un ataque soviético, y la Unión Soviética ganaba seguridad en sus fronteras occidentales. Pero lo verdaderamente interesante del acuerdo no era el texto público, sino el protocolo secreto. En ese documento, que no se conoció hasta después de la guerra, Alemania y la Unión Soviética se repartían Europa del Este como si fuera un pastel. Polonia sería dividida entre ambos por una línea trazada aproximadamente a lo largo de los ríos Nareu, Vístula y San. Además, los países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, quedaban bajo la esfera de influencia soviética, al igual que Finlandia. Fue el colmo del cinismo geopolítico. Dos regímenes totalitarios, uno nazi y otro comunista, sellando una alianza para devorar a terceros estados. Cuando se firmó el pacto, los diplomáticos europeos casi se caen de la silla. Hitler y Stalin, los mayores enemigos ideológicos del planeta, acababan de convertirse en amigos. La propaganda soviética, siempre oportuna, giró de golpe su discurso. Pasó de llamar a los nazis imperialistas y asesinos a referirse a ellos como socios del proletariado alemán en la lucha por la paz europea. Mientras tanto, en Berlín, Hitler se frotaba las manos. Sabía que con la Unión Soviética neutralizada podía atacar Polonia sin temor a una ofensiva por el este.
En su cabeza el mundo estaba a punto de presenciar la victoria definitiva de su estrategia. Lo que no sabía era que había sellado también su perdición a largo plazo, porque algún día tendría que romper ese pacto, y cuando lo hiciera, despertaría a un gigante dormido. Los preparativos para la invasión de Polonia comenzaron inmediatamente después de la firma. Hitler había fijado la fecha de la Operación Blanco para el 1 de septiembre de 1939. Los soviéticos, por su parte, se preparaban para invadir desde el este unas semanas después, tal como se había acordado. Los últimos días de agosto fueron un frenesí diplomático. Francia y Reino Unido, al ver el pacto germano-soviético, comprendieron que ya no había margen para la esperanza. Si Hitler atacaba Polonia, tendrían que declarar la guerra. Y así, Europa entró en la más cínica cuenta atrás de su historia. El pacto Ribbentrop-Molotov fue uno de los mayores actos de manipulación estratégica del siglo XX. Para Stalin, significó ganar tiempo para reorganizar su ejército y expandir su influencia en el Báltico. Para Hitler, significó libertad inmediata para comenzar su guerra. Pero ambos sabían que el acuerdo era temporal, una tregua entre monstruos. En poco menos de 2 años, Hitler rompería el pacto e invadiría la Unión Soviética, y la historia mostraría el precio del engaño. Pero en ese agosto de 1939, ambos dictadores levantaron sus copas, sonrieron para las cámaras y brindaron por la paz. ¡Qué ironía tan amarga! Ese brindis marcó el preludio del conflicto más sangriento que la humanidad jamás había conocido. Llegamos al día que lo cambió todo. 1 de septiembre de 1939. A las 1:45 de la mañana, el acorazado alemán Schleswig-Holstein abrió fuego contra la guarnición polaca de Westerplatte, cerca de Danzig. Sin declaración formal de guerra, sin avisos diplomáticos, sin nada. De repente las bombas caían sobre Varsovia y los tanques cruzaban la frontera. Comenzaba la invasión de Polonia y con ella la Segunda Guerra Mundial. Ese día marcó el fin de la ilusión de la paz, el fracaso total del apaciguamiento y el comienzo del conflicto más brutal que la humanidad haya conocido. Pero para entender la magnitud del desastre hay que ver cómo llegó Hitler a este punto. Tras firmar el pacto Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética, el Führer tenía el camino despejado. Ya no temía una guerra en 2 frentes. Francia y Reino Unido seguían con discursos y advertencias, pero sin mostrar fuerza real. Hitler apostó todo a su nuevo juguete militar, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Una combinación devastadora de velocidad, coordinación y fuego masivo. Aviones de la Luftwaffe bombardeaban las defensas, artillería pesada abría paso y divisiones de tanques Panzer rompían las líneas enemigas como cuchillo caliente en mantequilla. La infantería solo llegaba detrás para rematar lo que quedaba. Las primeras horas del ataque fueron un caos total. Las fuerzas polacas, aunque valientes, estaban desbordadas. Su ejército era grande en número, pero anticuado. Montaban todavía caballería, literalmente caballería con sables contra tanques. Es un mito que cargaran frontalmente contra ellos, pero sí muestra el abismo tecnológico entre los 2 ejércitos. Además, Alemania usó una red de inteligencia y sabotaje interna, con agentes infiltrados y minorías germanas locales que ayudaban desde dentro. Polonia resistió lo que pudo, pero el resultado estaba escrito. La maquinaria nazi avanzaba a una velocidad sin precedentes. El gobierno polaco pidió ayuda inmediata a Francia y Reino Unido, sus aliados. Y sí, cumplieron con su palabra. Al menos en papel. El 3 de septiembre, ambos países declararon la guerra a Alemania. Pero lo hicieron con una lentitud desesperante. Nadie movió un dedo en serio. Francia inició una tímida ofensiva en el oeste que duró 2 semanas y se detuvo enseguida. Reino Unido mandó mensajes, promesas y tropas que tardarían meses en llegar. Era la llamada guerra falsa, la Sitzkrieg, donde se declaraba la guerra, pero nadie peleaba. Mientras tanto, Polonia estaba siendo devorada viva.
Los bombardeos aéreos arrasaban las ciudades, las carreteras se llenaban de refugiados y la Luftwaffe los masacraba desde el aire sin piedad. El 17 de septiembre, cuando Polonia estaba ya al borde del colapso, la Unión Soviética invadió desde el este, cumpliendo el protocolo secreto del pacto con Hitler. Fue la puñalada final. El ejército polaco, cercado por dos gigantes, no tenía ninguna posibilidad. Varsovia cayó el 28 de septiembre. En apenas 26 días, Polonia había sido borrada del mapa. Hitler y Stalin se repartieron el país en un banquete geopolítico vergonzoso, trazando líneas en el mapa como si fuera una partida de Risk. Los soldados soviéticos y alemanes incluso se hicieron fotos juntos, celebrando la victoria. Dos ideologías opuestas, colaborando temporalmente en el asesinato de una nación. La ocupación alemana de Polonia fue brutal desde el primer día. Hitler no quería repetir la administración blanda de Versalles, quería destruir a Polonia como nación. Decenas de miles de oficiales, intelectuales y curas fueron ejecutados. Se clausuraron escuelas y universidades para evitar que nuevos líderes surgieran. Las deportaciones masivas comenzaron de inmediato. Los judíos fueron confinados en guetos, hacinados en condiciones inhumanas. En el lado soviético, la historia fue igual de terrible. En 1940, el NKVD ejecutó a más de 20.000 oficiales polacos en la masacre de Katyn. Polonia fue el primer laboratorio de lo que sería la política de terror sistemático del siglo XX. Mientras tanto, en Berlín, Hitler estaba eufórico. Había logrado en un mes lo que Alemania no había conseguido en años durante la Primera Guerra Mundial. Su prestigio era absoluto. El pueblo alemán celebraba la victoria, convencido de que nadie podía detener a su líder. Pero lo que Hitler no sabía era que acababa de encender una mecha que incendiaría el mundo. Con la declaración de guerra de Francia y Reino Unido, el conflicto dejaba de ser regional para convertirse en mundial. Y, aunque durante los primeros meses los frentes permanecieran extrañamente tranquilos, la tormenta se estaba formando. En los meses siguientes, Hitler no mostró el menor interés en detenerse. Ocupó Noruega, Dinamarca, Bélgica, los Países Bajos y finalmente Francia, en una sucesión tan rápida que dejó al mundo boquiabierto. Lo que comenzó aquel 1 de septiembre en Polonia fue la apertura del infierno. Una guerra total que arrasaría continentes, desplazaría a millones de personas y culminaría con el peor genocidio de la historia. Todas las decisiones, desde Versalles hasta Múnich, desde el apaciguamiento hasta el pacto con Stalin, habían conducido inevitablemente a ese momento. Así que ahí termina este episodio, el momento en que la humanidad cruzó el punto de no retorno. Polonia cayó, Europa ardía y el mundo entero se preparaba para una guerra que no sabían cuánto iba a durar ni cuánta sangre iba a costar. Lo único seguro era que ya nada sería igual. Y si has seguido toda esta serie, ya sabes que esto solo es el principio. Suscríbete a Mitos e Historia Crónicas Épicas, porque en la siguiente parte nos adentraremos en la guerra misma. El avance imparable del Tercer Reich, el desplome de Francia, la resistencia británica y el inicio del horror total. La historia apenas acaba de comenzar.